Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su tiempo para compartir este espacio sobre Paulo Freire. Vamos a recordar y hacer en principio un homenaje a Paulo Freire, que es todo un símbolo político en este continente tan difícil que nos toca vivir, y además también usarlo como excusa, ¿no? A Freire para pensar nuestras prácticas, para hacer un poco lo que él nos propuso desde el campo pedagógico. Contamos con el aporte y la participación de 4 amigos, colegas, educadores populares, investigadores del campo de la educación popular, que son Mercedes Ruiz Muñoz, Alfonso Torres Castillo, Nano Balbo, Fabián Cabaluz. Si les parece, la propuesta es que hagamos una presentación de 15 a 20 minutos de cada uno de ellos. Después vamos a recoger las preguntas del grupo de Zoom y del grupo de chat. Las vamos a recoger para devolvérselas a los conferencistas, y a partir de allí ellos van a hacer un cierre de unos 5 minutos más o menos. Así que, si les parece, podemos empezar. Alfonso tuvo un problema de cambio de horario en Chile, así que se va a tener que ir en un rato, y entonces le pedimos a Alfonso, que es investigador de la educador y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, además educador popular muy conocido y muy querido por todos nosotros. Hemos compartido varios momentos presenciales y virtuales con Alfonso, así que muchísimas gracias por tu participación y por tu colaboración en este espacio, Alfonso. Te dejo la palabra. Sí, muchas gracias, Lidia. Pues también para mí es, digamos, grato estar en este espacio. Uno, pues por la invitación, digamos, que tú me haces, también que eres una referente, digamos, en estas búsquedas desde América Latina de la pedagogía, de la educación popular, y también por el contexto que me dabas de la universidad, que es una joven universidad que quiere, digamos, también posicionarse desde estas perspectivas alternativas, entonces es grato. Y también ya al saber que mis otros interlocutores, pues son también amigos, eh, digamos, es como continuar una conversación que, digamos, podemos estar llevando desde hace varios años y que seguramente va a seguir abierta. Yo entendí la invitación de la siguiente manera, y eso, bueno, como qué recepción de Freire y de la, digamos, de sus planteamientos se han dado acá en Colombia, eh, y como hacer un panorama así general. Claro, en particular desde la educación popular. Claro, yo me puse a mirar, bueno, y también por cosas ahí recientes, eh, claro, es muy sabido que, digamos, las dos grandes obras, digamos, que escribe Freire en la década de los 60, estando en Chile, primero Educación como Práctica de la Libertad en el año 65, y luego eh, Pedagogía del Oprimido, pues escrita en el 68, que pero empezó a circular, diríamos, años 70, 71, digamos, se volvieron como el gran, digamos, punto de partida y el parteaguas, digamos, para el nacimiento de lo que posteriormente sería la educación popular. Pero también en estos eventos, en estos encuentros que hemos tenido, ha ido quedando claro que buena parte de los escritos de Freire, no solo, digamos, Educación como Práctica de la Libertad, sino muchos escritos puntuales que hizo allá para el ICIRA, circularon por América Latina en mimeógrafo, en copias, y entonces hemos encontrado acá en Colombia que hubo como unos dos, por lo menos tres lugares de recepción. Uno, digamos, la gente que estaba en el contexto eclesial, muy influidos por lo de la Conferencia Episcopal de Medellín del 68, toda la renovación del Concilio Vaticano II, va a ser como uno digamos, esa literatura, esos escritos de Freire van a circular y además van a ser claves, digamos, en el nacimiento de la teología de la liberación. Hemos encontrado a un compañero que ya falleció, Rafael Ávila, que escribió con artículos con el nombre de Teología de la Liberación y Educación Liberadora en el año 69, que es muy interesante, digamos, antes de que Francisco Gutiérrez, por ejemplo, hablara de esto. Entonces uno encuentra acá como ese movimiento que hubo, digamos, de religiosos, religiosas, laicos comprometidos, que hubo una recepción de estos textos de Freire y, digamos, un uso práctico en experiencias de pronto iniciales que ellos tenían. También un poco ya en la década de los 70,
71, 72, 73, encontramos también que otro campo donde fue recibido Freire fue también en el contexto acá de las reformas agrarias, digamos, en el contexto del reformismo desarrollista, que no vamos aquí a ampliar, que hubo algunas iniciativas en algunas regiones donde, digamos, se toman estas ideas. Acaba, creo que después de haber estado en Chile también con Freire, Joao Bosco Pinto, él va a estar aquí en Colombia desde el año 70, 70 y algo, hasta mediados de los 70 acá, y él va a promover como la idea de la investigación temática en unas instituciones parecidas a Yali Cira, incluso se llamaba CIRA, de trabajo. Entonces, encontramos en 2, 3 regiones del país prácticas de alfabetización campesina y de uso de la investigación temática. Y también, digamos, unas experiencias donde se cruzaron ambas cosas. Es decir, propuestas, digamos, eclesiales, pero también, digamos, asociadas a organización campesina. 2, eso fue una investigación que hizo una compañera, digamos, todo un trabajo muy sistemático, Pilar Cuevas, hace unos años. Entonces, por una parte, una cosa que se llama el Secretariado de Pastoral Social de una región acá que es, digamos, de tradición beligerante de lucha, que se llama CEPAS, en el municipio de San Gil. Entonces, allí, digamos, hubo recepción, digamos, de la ciudad de Freire en contextos de alfabetización y educación campesina, y lo mismo en algo que se llama el Instituto Mayor Campesino en el Valle, que ustedes deben haber oído por las revueltas recientes en Cali, digamos, es muy cerca. También, digamos, un instituto de formación campesina auspiciado, digamos, por los jesuitas, que también allí acogieron, digamos, las ideas de Freire y ya las pusieron, digamos, en una clave más de organización popular autónoma y todo. Entonces, hay esas, como esas experiencias iniciales en la década de los 70, y un último ya, digamos, escenario más tímido, pero que tuvo alguna presencia, fue, diríamos, entre esas redes de instituciones educativas católicas, aquí hay una cosa como una confederación nacional, algunos sectores como más progresistas, digamos, circularon las ideas de Freire, y en algunas instituciones escolares, digamos, tuvieron algún impacto. Pero fueron, en todo lo que he dicho hasta ahora, como experiencias más bien aisladas, puntuales, incluso no se coordinaron entre sí. Realmente, digamos, la gran fuerza de la educación, digamos, de Freire, digamos, en Colombia va a ser, digamos, en la década siguiente, digamos, en lo que se cruzan varias cosas. Entonces, uno, pues en Colombia, al igual que en otros países de América Latina, desde finales, digamos, a lo largo de los 70 hubo, digamos, un ascenso de las luchas populares, de la organización popular, pero en particular en Colombia hubo un hecho muy significativo que fue un paro cívico nacional de septiembre, estamos precisamente en septiembre de 1977, que también fue convocado por las centrales obreras, pero igual ese día de la movilización salió la gente de los barrios, de los pueblos, y digamos paralizó el país 2, 3 días. Entonces eso atrajo, digamos, tanto a las organizaciones de izquierda, digamos, como a estos grupos, digamos, eclesiales y todo, a la necesidad, digamos, de hacer un trabajo sistemático, digamos, en las barriadas, en las poblaciones, en las villas, y entonces comienza un trabajo ya, digamos, a nombre de la educación popular, pero también empieza a haber la creación de estos centros de apoyo al trabajo de la educación popular. Entonces, instituciones que para aquí en Colombia son muy significativas, como el CINEP, se llama Centro de Investigación y Educación Popular, es una iniciativa de los jesuitas que también se está dando en varios países de América Latina. Yo he conversado con los más viejos, me dicen, no, eso comenzó en Perú, en Piura y allá, bueno, tienen toda una historia. Y acá también Dimensión Educativa, digamos, que es una institución que lleva casi 50 años de continuidad apoyando procesos de educación popular, y otras, digamos, centros también que tuvieron duración de 10, 15 años acompañando procesos. Entonces, ahí es clave porque ya diríamos, se empieza, digamos, a pasar de experiencias puntuales, digamos, a la formación de un movimiento de educadoras y educadores populares. Es decir, también porque a nivel de América Latina se empiezan a generar algunas redes, algunos espacios a nivel continental que van a también, digamos, a aupar, a respaldar eso. Entonces, por una parte, los más viejos se refieren al CELADEC, que era como una confederación de no sé cuánto, de ámbito, digamos, eclesial, tanto protestante como católico, que
organizó en el año 80 el primer encuentro latinoamericano de educadores y educadores populares. Ya ahí fueron varios de Colombia y digamos, volvieron emocionados a promover la buena nueva de la educación popular. Y luego el CEAL, digamos, desde el 84, digamos, que se vuelven como redes continentales que también, digamos, respaldan simbólicamente esas iniciativas. Entonces, en los años 80, digamos, es como el periodo en el que surgen en diferentes lugares del país, especialmente en contextos urbanos y en algunas zonas donde hay procesos de organización campesina, experiencias de educación, digamos, especialmente en la alfabetización y la educación de adultos, inspirados en la educación popular. En esa década se construye incluso una red, se llamó una coordinadora de educación popular, que, digamos, sostuvo, digamos, muchos espacios de interacción, de formación conjunta, todo, digamos, en una línea, digamos, autonomista, es decir, no se utilizaba la palabra, pero, digamos, era, digamos, desenmarcada de las políticas estatales, incluso enfrentada a las políticas estatales, y es allí donde se da, digamos, se forma una generación, digamos, a la que yo pertenezco, de educadoras y educadores populares, digamos, que entramos de lleno en esa década. Y es un periodo en que van a aparecer publicaciones periódicas de educación popular, la revista Aportes, entonces tengo una revista que se llama Revista Aportes, que saca precisamente dimensión educativa, ¿verdad? Entonces, ve, ya con números son dedicados a Freire, y entonces realmente es como el periodo en el que es un poco los 90, ¿qué va a pasar? Un poco viene pues toda esta reconfiguración que hay a nivel, digamos, mundial con la crisis del socialismo soviético, pero acá en América Latina especialmente va a influir mucho, digamos, la derrota del sandinismo en ese entonces, a finales de los 80, todos los procesos de negociación de las guerrillas de Centroamérica, de El Salvador, de Guatemala y aquí en Colombia un sector, digamos, de las guerrillas, y todo eso que se llamó como proceso de redemocratización o de transición democrática, hizo que de pronto apareciera que el escenario, digamos, principal de lo educativo era la promoción de la democracia, de la ciudadanía, y un poco, digamos, los que persistíamos en esta idea de una educación popular muy ligada a las luchas populares y todo, pues pasamos como a ser como un segundo plano, incluso casi ya nos decían, digamos, prehistóricos, ya, ¿no? Ya hemos quedado en la década de los 70, tal cosa. Y entonces, digamos, ahí persistimos. Entonces hubo una cosa no planeada, y es que se conquistaron otros espacios, por ejemplo, como las universidades. O sea, muchos de nosotros también que pasamos a trabajar en universidades, empezamos allí a posicionar estas perspectivas, a entusiasmar a jóvenes para que, digamos, también iniciaran sus propios procesos, pero también para instalar, digamos, o cursos o programas o espacios, diríamos, que fueron decantando, incluso, digamos, aquí en Colombia, a lo largo de los 90 y comienzos del siglo XX, surgen incluso programas, por ejemplo, en la pedagogía tenemos un programa de educación comunitaria, en la Universidad del Valle, una ciudad clave pues, de movilizaciones, hay una carrera, digamos, un profesorado en educación popular y una maestría en educación popular. En el Cauca, que es una de las zonas de mayor movilización social, hay una maestría en educación popular, ahora una especialización en educación comunitaria. Entonces, diríamos, fue como un periodo en el que allí, sin que, digamos, bajó un poco el ritmo de los trabajos de base, pero, digamos, vino eso. Y también, digamos, un periodo de elaboración, de escritura, digamos, el grupo de educadores populares colombianos en los 90 va a influir mucho en el CEAL, en particular, digamos, personas como Lola Sendales, Marco Raúl Mejía, ¿ves? Son los que empiezan a incluso a recorrer otros países con sus reflexiones, con sus aportes, especialmente, digamos, en el campo de lo pedagógico. En ese momento, digamos, los 90 también para América Latina del CEAL, pero también en Colombia viene la idea de la importancia de recuperar, diríamos, eso que Freire había le dado tanta centralidad, que era también mirar lo pedagógico, lo dialógico, el diálogo de saberes, entonces un periodo, digamos, de riqueza en ese tipo de construcciones. Ya diríamos la década, digamos, el nuevo siglo, ya para terminar, ¿por qué se ha caracterizado? Uno, digamos, la persistencia de algunas de estas experiencias y de algunos de estos sujetos y actores de la educación popular, digamos, que nos hemos mantenido, diríamos, en esta perspectiva, pero lo más interesante es la emergencia de una gran cantidad de experiencias y colectivos y procesos, digamos, agenciados por jóvenes que se asumen como educación popular. Entonces, en Colombia, digamos, hay esa proliferación
que se ha expresado incluso en unas cosas, digamos, no pensadas. En el año 2011 quisimos hacer un encuentro de educadores populares eh, acá solo en Bogotá, solo en la ciudad de Bogotá, pero era casi, nos veíamos como un encuentro de viejos amigos ya panzones y con canas para hablar de eso, cuando de pronto se sumaron a la organización unos jóvenes y dijeron, no, pues también nosotros vamos a invitar a otros, cuando en el encuentro habían representadas más de 200 organizaciones de Bogotá, la mayoría, y llegaron unos de Medellín, otros de Cali, y a partir de ahí se forman, curiosamente en Cali y en Medellín, unas redes de educadores populares, digamos, regionales. Acá pues se intentó crear, el problema de los centros es eso, ¿no? Pero bueno, y luego, digamos, quiero destacar eso, es porque a partir del año 2016 hemos tenido unos encuentros de educadoras y educadores populares cada año, que con lo del COVID no se hizo en el que, digamos, hay una participación muy grande, digamos, en promedio llegan 600, 700 personas representando, digamos, procesos, presentando experiencias, reflexiones, y digamos, es como un buen indicador, digamos, de la fuerza que hay en este momento, digamos, sí, digamos, ahí sí de un movimiento, digamos, de educación popular en Colombia. Y finalmente, digamos, también, digamos, o desde otros lugares, por el departamento, les digo, digamos, la provincia del Cauca, es una provincia, un estado, un departamento, digamos, que se ha caracterizado por una fuerte movilización, digamos, social, indígena. Ahí está el movimiento indígena más fuerte del país, el CRIC, campesina, también hay unos los campesinos muy fuertes, digamos, de otros sectores, digamos, populares, tal. Y entonces allí también ellos realizan también desde 2011, 2012, cada año, cada 2 años, un encuentro regional, y desde hace como 5 o 6 años lo volvieron internacional. Nano estuvo, bueno, varios invitados, donde allí son entre 1000 y 2000 personas que se encuentran, digamos, a compartir. Entonces, yo terminaría diciendo eso, ¿no? Digamos, el mejor homenaje a Freire, digamos, en este momento desde Colombia, es decir, como decir, darle parte de que sus ideas, sus iniciativas, digamos, han sido acogidas y, digamos, por la dinámica misma social de las luchas, de los procesos que se dan en el país, la educación popular ha encontrado, digamos, un nicho y una posibilidad de sobrevivencia, de reexistencia y digamos, sí, de emergencia en este contexto. Entonces, para que los otros compañeros y compañeras y los que están oyendo sepan un poco en términos generales, digamos, como nos decía Nidia al comienzo, digamos, esas ideas de Freire vueltas prácticas, eso. Y digamos, sí, o sea, ¿en qué lugares están? Digamos, uno, en trabajo, digamos, de educación de adultos formal, pero ahora especialmente en secundaria, como parecido a los bachilleratos populares, eh, en propuestas juveniles, artísticas, en propuestas territoriales, sea urbanas, en poblamientos, en zonas campesinas, allí donde hay procesos de resistencia, por ejemplo, en la megaminería, donde hay varios procesos, digamos, organizativos fuertes, allí generalmente hay, digamos, un activismo de educadoras y educadores populares, y hoy, digamos, digamos, ha tenido mucha fuerza, digamos, la presencia, digamos, de chicas, de chicos, de mujeres que, digamos, agencian, digamos, como una educación popular feminista, digamos, que es, digamos, lo más renovador y lo más fuerte que hay. Incluso es curioso, para terminar, hay todo un movimiento que llaman de escuelas populares, escuelas de fútbol popular, que trabajan en los barrios desde el fútbol y todo, digamos, ese mundo del fútbol, pero, digamos, inspirados desde la educación popular. Entonces, es como decir, hay cosas muy interesantes, muy novedosas, de la cual ya la generación de viejitos como yo, pues estamos aprendiendo con los nuevos educadores populares nos están educando a los viejitos. Gracias. Muchísimas gracias, Alfonso, súper interesante, la verdad, el desarrollo histórico que nos hiciste. Yo me quedo con algunas preguntas que si no te las puedo hacer hoy, te las haré en otro momento. Seguimos con el Nano Balbo en esta presentación. Nano es muy conocido en la Argentina, es maestro normal nacional de las viejas formas de titulación de los maestros, es un militante histórico de la educación popular.
Así que te agradecemos mucho, Nano, que estés acá, que compartas tu experiencia, tus reflexiones en este encuentro del ciclo Freire de la ULPE. Bueno, ante todo agradecer a la universidad que crea estos espacios, esta universidad nueva y en construcción, estos espacios de pensar en voz alta qué nos está pasando en el campo educativo y la ayuda que puede hacer ese acumulado que tenemos hoy con motivo de los 100 años de Pablo Freire y la Universidad también de Pedagogía del Oprimido. Se está poniendo mucho la información de Freire en todos los medios. A veces un poco repetitivo, reiterativo, y haciendo aquello que Freire siempre se oponía, que ya no me imiten, no me repitan. Yo estoy siendo, ustedes tienen que seguir haciéndose ustedes a partir de lo que yo puedo haber dicho. Nos enseñó que no se puede entender a Freire si antes no entendemos a Martí, si antes no entendemos a Simón Rosá, Mariátegui, es decir, si no entendemos el acumulado al cual Freire vino a sumar y vino a sintetizar para producir ideas muy potentes que, en el caso de mi generación, nos impactaron fuertemente. Lo otro es pensar que Freire surgió porque nació espontánea. No, hay todo un antecedente como sujeto histórico. Él vino a sumarse con su crítica al sistema brasilero, que ese fue lo que lo movió básicamente a escribir, pero teniendo presente también lo que siempre decía, que no hay protesta sin propuesta y no hay denuncia sin un anuncio. Entonces cuestiona el sistema, por estar bancario, como hizo en su momento, pero también es una propuesta. Yo me recibí de maestro y de Freire no escuché hablar nunca en todo mi estudio como docente. Con Freire me voy a encontrar ya estando al frente del aula, en educación de adultos, y al principio tampoco como libros, sino fotocopias, apuntes tergiversados, interpretaciones sobre lo que un grupo de brasileños vinculado a la iglesia estaba haciendo en Brasil y por el cual habían metido preso a sus dirigentes, y este era Freire. De hecho, Pedagogía del Oprimido y la Educación Compartida de Libertad lo escribió en Chile. Bueno, estos apuntes van llegando y cuando empiezan a llegar al país las ideas de Freire, no van a ser recepcionados ni por la academia ni por el sistema educativo en su conjunto, porque estaban en manos de dictaduras. Entonces la dictadura, todo proceso innovador en el campo educativo era puesto al bando. Una dictadura como tenemos en Argentina, como la de Onganía, por ejemplo, que estaba vinculado al Opus Dei. Freire era el diablo, es terrible lo que podía hacer Freire. Pero Freire sí iba a tener mucha recepción en aquellos procesos de educación popular, que no lo llamábamos de tal manera en ese momento, que se hacían al margen del sistema porque el sistema no lo permitía. Esto que en un falso concepto de que Freire hace una propuesta educativa alternativa al sistema. No, la hizo alternativa porque el sistema no se lo permitió, pero su propuesta es para todo el sistema educativo, no solamente para adultos. En adultos fue lo que primero la recepciona, porque él trabaja alfabetización, porque él trabaja en medios rurales con el tema de la reforma agraria, pero su propuesta pedagógica es válida para cualquier nivel de sistema educativo, pero sobre todo para pensar el conjunto del sistema educativo. Yo siempre, y me deslumbra con esa escritura afiatada, musical, poética y potente que tiene, entonces lo memorizo y lo llevo en el bolsillo, una frase de Freire, que como son muy equilibradas, muy poéticas, me permite zanjar cualquier discusión. Era precisamente que Freire se oponía, lo recitaba como un loro y con eso ganaba una discusión, pero no lo ponía en tensión con mi práctica. Yo voy a hacer una segunda lectura de Freire cuando fui nombrado coordinador provincial de la CREAR, un proyecto educativo que en el 73 se implementa en Argentina y que utiliza el pensamiento de Freire desde el propio Ministerio de Educación. Es decir, una demostración de que Paulo Freire podía aportar sustantivamente al sistema educativo.
Yo siempre digo que esa campaña de reactivación educativa del adulto para la reconstrucción, que tenía una primera etapa que era alfabetización, a mí me alfabetizó en Paulo Freire. Yo hago una segunda lectura de Paulo Freire. Es más, cuando yo tengo que aplicar las ideas de Freire, que potencia la crear o que implementa la crear, yo tengo que volver a leer a Freire, porque lo que yo había aprendido de Freire en esos momentos no me servía, no tenía que ganar discusiones, sino que había que modificar la realidad. En esa relectura hay una frase que a mí me impacta mucho, que cuando dice que la educación es una forma de intervenir en el mundo. Claro, con recitarlo, yo no intervengo en el mundo. Que asociada a otra, cuando escribe su libro La educación como práctica de libertad, es decir, la educación como práctica de libertad es una manera de intervenir en el mundo, es decir, una manera libre de intervenir en el mundo. Pero no puede haber un concepto de libertad si no está respaldado por una posición ética. Esta ética es la que permite definir muy bien la libertad, un concepto que hoy lo están usando de manera ofensiva, libertad, y nos lleva a nosotros a ver que el origen de libertad está indisolublemente ligado en la Revolución Francesa a otros dos conceptos que separados son falsos: libertad, igualdad y fraternidad. Son las tres caras de una misma moneda. El liberalismo separa libertad de igualdad y de hermandad o fraternidad, y entonces convierte a la libertad en un derecho individual. No, lo que se planteaba la Revolución Francesa, que Freire potencia, es que la libertad éticamente es un hecho social. Hoy más que nunca nos salvamos todos, no se salva nadie. Volver al concepto liberal de la libertad como una cuestión individual es hacer falso el concepto de libertad. Y entonces es hacer falso el concepto de educación y es hacer falso el concepto de intervenir en el mundo. No se interviene en el mundo por sí solo. Por supuesto que también nos enseña que no hay una posición ética. El hombre, como ser inacabado, pero consciente de ese inacabamiento, construye una ética. No existe la ética en estado puro. Dice, no existe la coherencia en estado puro. Existe una lucha para que entre la coherencia y la incoherencia sea lo menos separada posible. Pero como estamos siendo permanentemente, la ética también es una lucha para que haya la menor diferencia posible. Y una cosa que me parece interesante que plantea es que no hay ética sin estética. Lo que es bello no puede no ser ético, y lo que es ético no puede no ser bello. Este equilibrio es lo que lleva a plantear que tenemos que repintar el mundo, tenemos que redanzar al mundo, tenemos que recantar al mundo, tenemos que reescribir el mundo. Es decir, la manera de intervenir en el mundo debe ser una cosa bella, debe ser una cosa estética y cosa bella, porque Hitler también intervenía en el mundo, y esto no quiere decir que lo pueda tomar como ejemplo. Esto nos lleva, creo que, a descubrir que lo que Freire nos está planteando y que hoy tiene mucha vigencia es que la educación, como manera de intervenir en el mundo, como una cuestión ética, como una práctica bella o con belleza, artísticamente bella, la educación es un inédito viable. Es aquello que no existe, pero que puede y debiera existir. Es inédito posible. Por eso la educación, ahí aprendimos con él, es un conflicto que se resuelve a futuro, siempre a futuro. Entonces, su pedagogía, la educación como práctica de libertad, pedagogía lo primero y todas las pedagogías que después escribió, y todo los productos intelectual que él escribió, es un inédito posible. Es decir, está haciendo, es acumulado que nos puede servir hoy para interpelar este presente y poder construir futuro. Citar a Freire, recitar a Freire, puede ser muy lindo, puede ser muy agradable, puede ser musical.
el desafío que tenemos quienes ir ese acumulado que nos dejó, que nos permita interpelar este presente y poder construir futuro. Para que la educación entonces sí sea un conflicto que se resuelva a futuro. Yo creo que esta es la potencia que tiene conmemorar a Freire en estos 100 años. ¿Qué hacemos con esas ideas? ¿Qué hacemos con este mundo que no solamente no está siendo ético, sino que está siendo feo? En nuestro país tenemos 13 millones de personas que no tienen un trabajo estable. Eso tiene que ser, yo tengo que intervenir en ese mundo con una ética, con una estética para repintar ese mundo, rebailar ese mundo, recitar el mundo, para construir un mundo que todos quepamos en él. Radio, puedo hacerle muchas canciones, pero si no utilizo para intervenir en ese mundo y construir entonces una nueva escuela que permita, como principio fundamental, construir una nueva ética. Hoy se están hackeando la vida. La tecnología permite hackear las semillas, pero también hackean los cuerpos humanos. Los hackean para curarnos ahora, también podrían hackearnos para otra cosa. Entonces, creo que la necesidad de una nueva ética en la búsqueda de aquello que tenían los pueblos originarios, que es la búsqueda del buen vivir. Discutamos una escuela que contribuya a ese buen vivir. Discutamos una escuela que nos permita, como dicen los pueblos originarios latinoamericanos, que estamos en el mundo para dejárselo a nuestros hijos mejor de lo que nosotros no encontramos. No estamos cumpliendo con este mandato. Hoy le estamos dejando un mundo a nuestros hijos mucho peor, mucho más feo del que nosotros encontramos. Entonces, repensar con Freire esta intervención en el mundo, pero también comprender que cuando Freire dice que hay que repintar el mundo, que revelar el mundo, se aproxima a Simón Rodríguez cuando dice o inventamos o erramos. No tiene fórmula Freire, pero tiene argumentos contundentes que nos pueden ayudar a inventar. Como manera de intervenir en el mundo, la educación es una cuestión ética. Yo no puedo entender en el mundo como a mí se me antoja. No puedo entender en el mundo desde el egoísmo de apropiarme del mundo para mi servicio. Entonces, práctica ética y estética tienen que ir de la mano para que aquello que es bello sea ético, pero ético para el conjunto, no ético por las morales y las buenas costumbres. Y entonces es un hecho eminentemente solidario. Y de aquí que el concepto de libertad, si está disociado del concepto de fraternidad y de igualdad, es un concepto falso. Son tres conceptos complementarios. Obviamente que ya Napoleón separó a la igualdad y la fraternidad quedó un poco escondida porque su proyecto era un obstáculo y que después el liberalismo vino construyendo esto. Pero, por ejemplo, en el campo educativo, la primera cosa que nosotros tenemos que ver éticamente es que lo que vino Freire a romper nuestra educación, nuestra escuela, que venía hija del iluminismo, que se resbala hacia el positivismo, pero sigue manteniendo al alumno en el lugar del sujeto que no sabe, y el maestro es el que sabe. Y la escuela es la institución que va al saber socialmente acumulado, lo convierte a saber escolar para que el maestro lo distribuya a aquellos que no saben que son los alumnos. Incluso la izquierda, que organiza con los sindicatos grandes procesos educativos, sigue dejando al alumno como aquel que no sabe. Freire viene a romper con esto, entonces plantea una nueva ética donde el sujeto de la educación, el alumno, sale de esa zona de invisibilidad y se le reconoce que no solamente tiene saberes, sino que tiene una metodología de apropiación de esos saberes que la escuela debe recuperar, y que si no lo recupera, la escuela está colonizando, porque impone la cultura escolar, una cultura añejamente urbana que surgió de los sectores dominantes y que entonces cuando va a sectores que pueden tener origen campesino o barriales, les silencia e invisibiliza la cultura del alumno. Entonces, esta ética, esta estética y este buen vivir es
convertir a la educación en un espacio de negociación cultural, donde el alumno, sin tener que renegar de su patrimonio cultural, puede acceder a la cultura dominante para cambiarla, para pelear contra ella o por sustituirla, pero que pueda egresar del sistema educativo moviéndose con fluidez en las dos culturas, no renegar de la que él tenía hasta ese entonces y poder apropiarse de la cultura dominante que le permita moverse en la ciudad. Esta ética del campo educativo pasa a tira de cualquier proceso de aprendizaje, son las consideraciones del sujeto que aprende. Pero también ese sujeto que aprende es el punto de llegada. Si yo digo esto y acepto esto como norma, como una ética educativa, tengo que pensar que cada escuela tiene distintos puntos de partida. No puede hacer un currículum para todo el país para que se implemente en todo el país el mismo currículum. No puedo centralizar lo pedagógico en un ministerio sin escuela como tenemos hoy. Yo creo que el ministerio debiera centralizar todo lo administrativo contable en un presupuesto para mantener el sistema educativo, fijar lineamientos pedagógicos y que cada escuela pueda hacer su propio currículum o su propio plan de estudios a partir de las consideraciones del sujeto que aprende. Es perder el tiempo, instalar un currículum desde Palacio Pisurno, en el caso nuestro, que se distribuye para el Gran Buenos Aires como para las comunidades mapuches, el mismo. En algún lugar se va a desfondar. Obviamente que hay que dar lineamientos curriculares para que esto no salga anárquicamente disparado para cualquier lugar. Pero los procesos educativos debían ser, desde puntos de vista distintos, tener todos el mismo punto de llegada. Partiendo de distintos lugares, llegar al mismo lugar. Hoy distribuimos lo mismo entre desiguales y esto es profundamente injusto. Hoy la escuela da los mismos saberes, sin importar quiénes son los estudiantes, quiénes son los alumnos, y entonces se produce una incomunicación que se dice los chicos no estudian, los chicos no aprenden, los chicos no leen. No, lo que la escuela le da al chico le dice muy poco. La ética, la estética que lleve a construir ese buen vivir, esa manera de reconciliarnos con la naturaleza. Hoy estamos enemistados con la naturaleza. Un sistema productivo perverso de extractivismo, de contaminación ambiental, todo lo que está haciendo este sistema que persigue solamente el fin del lucro, está poniendo en riesgo el equilibrio que la naturaleza tardó años en construir y que en ese equilibrio contradictorio es donde se genera la vida. Entonces nos sorprendemos porque estamos viviendo una pandemia. Yo estoy convencido que la pandemia esta que estamos soportando no difiere mucho a la gripe aviar, la gripe porcina, la gripe española, la peste bubónica que se desarrolló en el medioevo. Es decir, el hombre invade territorios, los daña, produce desequilibrios, y entonces virus que tenían una relación de armonía con ciertos animales producen el salto zoonótico, tratando de ganar nuevos organismos para poder desarrollarse, y ahí llegan al organismo del hombre con el cual no están amigados y producen la pandemia. Apostar solamente a la vacuna no es una cuestión ética, es importantísima la vacuna, sobre todo para los terraplanistas que niegan su realidad y dicen las estupideces que están diciendo. Pero es una emergencia. Si no cambiamos el sistema de producción, si no planteamos una nueva bioética que nos amigue con el planeta donde vivimos, más temprano que tarde vamos a tener otro virus. Creo que la señal está que el SARS, los camellos, el SARS de la gripe aviar, el SARS de la gripe porcina, todos generados por amontonar animales en condiciones crueles de producción, hizo que saltaran los virus al ser humano. Este también tiene la misma matriz, este virus. Entonces, esto es lo que yo creo que nosotros tenemos que tomar a Freire para construir una nueva bioética, una nueva manera de relacionarnos en el mundo,
una nueva manera de estar en el mundo, de pintarlo, de cantarlo. Sin embargo, ¿qué hace la escuela hoy? Plantea competencias. ¿Qué son las competencias? ¿Adiestramiento para competir? La STEM bendita, es decir, formar robots. En un mundo que cambia, donde se está produciendo una revolución industrial, una revolución que cada hora va cambiando, ya no van a pasar décadas entre un proceso y otro. Esto está cambiando por momentos. Yo tengo que adiestrar a los alumnos para que realicen prácticas mecánicas de acertar con qué tecla apretar. Porque a eso me lleva a desarrollar la STEM, a hacer una formación mecánica, una robotización del ser humano, dejando de lado todos los aspectos artísticos, emocionales, todo lo que es el sentir. Por eso Educación por la Obra habla de formar sujetos sentipensantes. Tenemos que aprender a sentir y pensar, pero como una misma cosa. Yo no siento si no pienso y no pienso si no siento. Toda la objetividad que nos plantea esta nueva racionalidad instrumental apuesta a una robotización. Esto no es una ética. Esto se hace por conveniencias económicas, no se hace por convicciones. Cuanto más robotizados estemos, después las campañas electorales se hacen por las advertencias tecnológicas, como hemos visto que se hizo la última. Las AdTech están suplantando a las encuestas, están suplantando a la campaña electoral, porque son más precisas, son más caras. Entonces el que tiene plata las va a poder usar, el que no, no. No sé si aclaré o me metí en otro berenjenal. Cuando Freire decía, yo estoy siendo, yo no estoy viejo, puedo estar usado, pero no viejo. El mundo está siendo. El mundo no está así porque Diosito lo quiso. El mundo está así porque hay intereses económicos potentísimos que quieren que esté así. Pero si el hombre fue capaz de cambiar la naturaleza para ponerla a su servicio, ¿cómo no va a ser capaz de cambiar el mundo que él construyó? Si cambió el mundo que encontró hecho, el mundo de la naturaleza, ¿cómo no va a ser capaz de cambiar el que construyó, que está fallado, que no es ético, que es feo, para convertir la vida sobre la Tierra en una práctica distinta? Eso es muy buen vivir yo. En una práctica donde el otro no sea un obstáculo, el otro sea una oportunidad. Sin embargo, hoy, ¿qué están aprendiendo los chicos con las burbujas en las escuelas? A que el otro es un peligro. El otro me puede contagiar. Y eso es la práctica que estamos llevando adelante hoy. Y el chico tiene que aprender que el otro es una posibilidad de ser amigos, de comprender el mundo, de discutir el mundo, de rebailar el mundo, de recantar al mundo. En las burbujas pedagógicas hoy formamos egoístas. Obviamente que este sistema capitalista sin egoísmo no funciona. Entonces, la ética es una ética solidaria. Creo que hay que volver a discutir lo que es la solidaridad. Hay que volver a discutir que el hombre no aprende solo, que todos aprendemos mediatizados por la realidad, decía Pablo Freire. Que la educación es un hecho eminentemente social y solidario y no competitivo. Esa es la manera de intervenir en el mundo que creo que nos quedó con el pensamiento de Freire como brújula y con una ética que vayamos construyendo, porque también está haciendo, no es que está. Hay una relación dialéctica entre el pasado que interpela el presente para construir el futuro. Estos tres pasos yo tengo que hablar. La política también es esto. Si la política se repite, no es el pasado que interpela el presente para construir el futuro, se agota, se consume en sí mismo y pierde adhesión y pierde potencia. Entonces, la escuela también tiene que hacer esto. La pedagogía que nos dejó Freire, y para mí son dos cosas importantes. Sacó al chico del lugar de invisibilización donde estaba colocado por el positivismo y esa racionalidad mental, pero puso al centro de la discusión lo pedagógico. Pues cualquier idiota con un micrófono en la mano y con la chapa de periodista habla de escuela y de educación, porque los maestros les estamos entregando ese saber que nos
distingue y que construye nuestra identidad. Y este es el saber pedagógico. Hoy tenemos una pedagogía devaluada, sobredeterminada por la economía, sobre todo, y por los periodistas de lengua larga que hablan de educación como si supieran. Como decía Ovid de Menin, esos especialistas en naderías. Ese es el otro desafío que tenemos, reconciliarnos con la pedagogía para ponernos al centro de la discusión educativa, pero comprendiendo que la pedagogía no es el acumulado. Hay que leer a Freire, hay que leer a todos los pedagogos que tengamos alcance, pero como un acumulado que nos permita interpelar este presente para construir el futuro. La pedagogía también está haciendo. La pedagogía no es, está haciendo. Pero como docente tengo el compromiso porque es la ciencia que me distingue de otras profesiones, que me distingue como trabajador y que le da sentido a mi práctica y que construye mi identidad. Los maestros nos estamos dejando llevar y estamos siendo distraídos por lo pedagógico. Entonces compramos técnicas y ya aparecen las grandes corporaciones vinculadas a las plataformas digitales ofreciéndonos clases grabadas y hechas por lo cual solo apretar la tecla la computadora va a dar clases por nosotros. Y aparece la fantasía en los tecnócratas de sustituir a los docentes por la computadora. El chico no va solo a la escuela a aprender, a acumular información. Yo creo que el chico va a la escuela a hacer, usando a Gramsci, un aprendizaje que no siempre está previsto. Gramsci dice que el Estado es la suma de la sociedad civil y la sociedad política con una determinada conducción. Eso es la escuela. La autoridad, la conducción, es el maestro. El chico ahí aprende que todos sus compañeros son sus compañeros. Él no puede tratar a otro compañero como mejor o peor. Son todos iguales. Es una sociedad sujeta a normas. Esta es la sociedad política. Pero a su vez, cuando el chico está en el patio, en el concepto de Gramsci, esa sociedad que se organiza a partir de no normas, sino de voluntades individuales y colectivas, el chico aprende que no todos sus compañeros pueden ser sus amigos, que sus amigos los elige él y nadie le puede obligar a que sea amigo de un chico que lo quiere. Esa es la primera práctica que hace el chico, una práctica de Estado. Aprende a saber cómo se mueve la sociedad política y la sociedad civil organizada por una autoridad. Pero eso no está en ningún currículum. Con las burbujas, esto no se da. Y yo sigo creyendo que esos son los mayores aportes que ha hecho la escuela a la ciudadanización de los sujetos y a la vida democrática. Comprender que la vida es un recorte en miniatura de la vida. Hace mucho, Fabián es de la universidad, es educador popular, me dijo que se quería presentar. Pertenece a la Universidad de la Academia de Humanismo Cristiano, es doctor en estudios latinoamericanos, es magíster en la... Yo tuve el honor de ser jurado de su tesis, y no voy a decir que la dirigí porque eso no es verdad, sino que aprendí muchísimo de la tesis de Fabián sobre Enrique Dussel. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir todo el trabajo hermosísimo que hacen allí en Chile y las reflexiones sobre Freire en Chile, ¿no? Que fue tan fuerte, tan interesante. Gracias, Fabián, te dejo la palabra. Bien, muy buenas tardes a todos, a todas. Saludos cordiales, Lidia, Alfonso, Nano y todo el equipo que está trabajando en la organización y en el desarrollo de estas jornadas, ¿no? Sabemos que sobrellevar los problemas técnicos en estos contextos se hace bien difícil, así que nada, a no desesperar que no pasa nada, que hemos tenido cientos de situaciones en las que han ocurrido cuestiones similares. Partir fundamentalmente por comentarles que lo que yo quería presentarles estaba, digamos, bastante dialogando con el ejercicio que desarrolló Alfonso Torres, ¿no? Que esto de poder mostrar algunas lecturas que se han hecho de Freire en Chile en diferentes momentos históricos, como han habido procesos de recepción, de apropiación y de recreación también de la obra freiriana,
Entonces, para eso, por supuesto que hay que partir por la experiencia exiliar de Freire. Freire, como ustedes sabrán, estuvo entre 1964 y 1969 en Chile, desarrolló una obra, digamos, bastante importante, robusta e influyente también dentro de los debates educativos y pedagógicos en nuestro país. Sin embargo, lo primero que hay que señalar es que, bueno, Freire es parte de un conjunto de intelectuales y de relevantes también como políticos de izquierda que van a enriquecer el campo intelectual y político nacional, ¿no? En este sentido, por ejemplo, Álvaro Viera Pinto, Paulo de Tarso, Hernani María Fiori, Teotonio dos Santos, Rui Mauro Marini, Vania Vampirra, entre otros y otras, digamos, son intelectuales y referentes políticos de Brasil que van a llegar a nutrir, a radicalizar, a robustecer algunos debates, ¿no? En ese marco, en el acalorado y huyente Chile de la década de los 60, Freire va a llegar a trabajar fundamentalmente con organizaciones o sea, con instituciones vinculadas al gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva, que estaba impulsando todo lo que decía relación con la reforma agraria, ¿no? Una de su arista, ¿no? Su programa de gobierno se inscribía dentro de lo que se va a conocer como la Alianza para el Progreso, con toda una impronta de desarrollo de la industria nacional, de reforma agraria, de generar algunas concesiones también importantes a la clase trabajadora, campesina, porque venía pujando por obtener ciertos derechos y mejorar sus condiciones de vida. Así que, bueno, Freire va a llegar a vincularse directamente con instituciones que van a estar impulsando la reforma agraria, ¿no? En el gobierno demócrata cristiano de Frei Montalva. Va a trabajar directamente vinculado con el Instituto de Desarrollo Agropecuario, el INDAP, va a trabajar vinculado con la Corporación de la Reforma Agraria, el CORA, y con el Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria, el ICIRA, ¿no? Pero adicionalmente, luego de un añito solamente de estar en Chile, Freire ya es convocado también a trabajar con el programa de educación de adultos del Ministerio de Educación Pública, y por tanto podríamos decir, si Freire durante estos 5 años trabajó en estas instituciones, es como incuestionable el sostener que fue un educador relevante en procesos como en capacitaciones, en coordinaciones de múltiples iniciativas educativas, ¿no? Destacan, por supuesto, campañas de alfabetización de adultos en sectores rurales y en sectores urbanos, lo que hizo que un número importante de militantes, jóvenes militantes, ¿no? Estaba también en la década de los 60, estaba fraguándose, estaba surgiendo lo que en Chile se va a conocer como la nueva izquierda, eh, jóvenes militantes que estaban con mucho interés y activos, digamos, por participar en procesos de concientización, de transformaciones estructurales, etcétera, y que tenían algunas iniciativas, por ejemplo, de alfabetización, campañas de alfabetización universitaria impulsada por la FECH, por la Federación de Estudiantes de Chile, etcétera, pero ese grupo importante de jóvenes, como les digo, militantes, vinculados a una izquierda amplia y plural, va a reconocer en Freire una figura relevante para poder entender la articulación entre alfabetización y concientización, ¿no? De ahí no es raro encontrar a numerosas generaciones de educadores que participaron de estas experiencias en la década del 60, que trabajaron, digamos, hasta bien entrado el siglo XX con el método psicosocial de alfabetización. En Chile, en la década de los 60 ya, por ejemplo, se desarrollaron importantes sistematizaciones sobre cómo el método psicosocial contribuía a elevar la conciencia, a generar procesos organizativos al interior de ciertos fondos, de ciertos sindicatos campesinos, etc., ¿no? Y esos documentos están disponibles. Lamentablemente muchos de ellos no están digitalizados, pero son esfuerzos sistemáticos, digamos, por parte de los educadores populares que se vincularon de primera mano con Freire en la década de los 60.
De este primer periodo, por supuesto que hay que mencionar las obras que se publicaron en Chile, que no son menores, ¿no? Por supuesto, se publicó, bueno, un libro que no fue escrito en Chile, pero que sí se publicó en castellano en Chile en el 65, en La educación como práctica de la libertad. Un libro que contiene un conjunto de escritos que también es súper importante en el periodo, que se denominó Sobre la acción cultural. Otro libro importante, Extensión o comunicación, la concientización en el medio rural. Y, digamos, por supuesto, el primer manuscrito de la pedagogía del oprimido, ¿no? Entonces, si uno analiza la producción político-pedagógica, teórica de Freire durante estos 5 años, es una producción, digamos, rica, importante y que sin duda que va a marcar, digamos, su trayectoria como educador, ¿no? Creemos, y esta es una de las hipótesis que hemos sostenido pues, cuando hemos trabajado con algunos grupos de investigación tratando de analizar esto como proceso en los que estuvo vinculado Freire en la década del 60, que así como Freire contribuyó a formar a una generación importante de jóvenes educadores y militantes, también Freire va a sufrir, va a vivir, digamos, transformaciones con respecto a su comprensión educativa, a su proyecto político-pedagógico, ¿no? Uno empieza a ver, por ejemplo, en estos libros y en estas publicaciones que van del 64 al 69, un creciente proceso de radicalización política. Y eso es evidente con la incorporación paulatina de diferentes referentes intelectuales vinculados al marxismo, ¿no? Pero a un marxismo, por supuesto que heterodoxo. Freire empieza a referenciar a autores asociados, no sé, a la Escuela de Frankfurt, ¿no? A Marcuse, a Fromm, empieza a referenciar, perdón, a Lukács, por ejemplo, la Escuela de Budapest, empieza a referenciar algo que se ha trabajado muy poco, pero que es todo el grupo de la praxis, Karel Kosik, Goran Petrovic, y por supuesto a marxistas, digamos, que son parte como del canon del marxismo mundial y latinoamericano, a Lenin, a Mao, al Che y a Fidel, ¿no? Aparecen ahí con fuerza dentro de sus diferentes textos escritos en el periodo. Y el otro componente que también da cuenta de cómo se va apropiando de referentes políticos de cuño radical es la apropiación que hace del pensamiento anticolonial de Frantz Fanon y Albert Memmi, ¿no? Y hay la hipótesis que nosotros creemos que también el proceso de radicalización político-social que se estaba viviendo en nuestra sociedad en la década de los 60, sin duda que también marcó, influyó y algo de eso quedó en su obra, ¿no? Eso es lo que se podría decir con respecto a un primer momento de lectura de Freire, muy vinculado a la experiencia exiliar, ¿no? Pero uno puede reconocer, sobre todo cuando mira, cuando conversa, cuando trabaja desde como la historia de la educación popular en Chile, un momento muy importante vinculado a la década del 80, ¿no? Y ese periodo de los 80 y cómo influye y cómo se reapropia y se recrea el legado freiriano, va a tener como sujeto protagonista precisamente a esos jóvenes militantes, educadores que participaron de las campañas de alfabetización y que van a estar trabajando en los procesos de resistencia, de reorganización y como se denominaba en el periodo de recomposición del tejido social de la sociedad chilena en el marco de la dictadura cívico-militar digamos, de Pinochet, ¿no? Entonces, desde fines de los 70, pero con mucha fuerza a partir de 1983 y hasta 1989, uno podría decir, se van a empezar a desarrollar importantes jornadas de movilización, importantes jornadas de resistencia popular, que podríamos decir son el sustento, son la base social del derrocamiento de la dictadura, ¿no?
se ha construido muchas veces la imagen de que la dictadura fue derrotada con un lápiz a partir de un ejercicio plebiscitario del sufragio, ¿no? Sin embargo, no había sufragio y no había votos si es que no teníamos la jornada de protesta nacional del 83 al 86, donde las barriadas populares, las poblaciones, fueron sujetos protagónicos, ¿no? Y en ese marco, en el marco de lo que la izquierda va a denominar como el sujeto poblador, como un sujeto de resistencia, es decir, toda esta clase trabajadora que vivía en las periferias de las grandes ciudades, que el centro de la resistencia a la dictadura, todo, digamos, de la mano de todo ese proceso de lucha, se venían desarrollando densos y múltiples experiencias de educación popular. Como les digo, que tenía vinculación directa con la generación de educadores que había participado en la década del 60, ¿no? Y ahí se desarrolla un conjunto de actividades vinculadas, por ejemplo, a cine comunitario, vinculadas a talleres contra la violencia. Chile en los 80 tuvo también un movimiento feminista muy importante, una de sus máximas referentes que viene siendo reivindicada también por el feminismo en Chile es Julieta Kirkwood, ¿no? Pero digamos, hay una cantidad importante de cuadernillos, de folletos, de materiales de educación popular que se levantaban contra la violencia machista, que reivindicaban la idea de la democracia en la casa, la democracia en el barrio, la democracia en el hogar, la democracia en el país, y llegaban hasta la democracia en la cama, ¿no? Todas esas consignas las empezó a levantar y a pujar, por supuesto, el movimiento feminista, articulada con organizaciones políticas de izquierda y con educadores populares, ¿no? Trabajos con niños, preuniversitarios populares, escuelas de verano, etcétera, 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 ¿no? Un denso acumulado de organización social que fue financiado fundamentalmente gracias a los organismos internacionales que solidarizaron con la resistencia a la dictadura. Bajo el paraguas de organizaciones no gubernamentales, numerosas agrupaciones pudieron desarrollar un trabajo organizativo y educativo de gran relevancia, ¿no? Eso podríamos decir como segundo gran momento. Un tercer momento, no había pensado señalar este tercer momento, quería ser un poquito más sintético, pero como solo para dialogarlo con lo que dijo Alfonso, es lo que ocurre en la década de los 90 con respecto a la educación popular y al legado freiriano, porque va a ocurrir en el contexto de la transición a la democracia, van a ocurrir ahí dos cuestiones súper interesantes, ¿no? Por un lado, un grupo de estos educadores populares que habían estado vinculados a esos procesos de resistencia se van a sumar al gobierno que va a liderar, digamos, el proceso de transición, van a trabajar ahí en algunos programas educativos, en algunos programas culturales, programas políticas públicas destinadas a la mujer, etc. Y van a intentar, por así decirlo, desde el Estado, incorporar ciertas perspectivas freirianas, ¿no? Todo lo que uno ve, por ejemplo, en lo que se hizo en la línea de educación de adultos, es una línea que va a mantener así como permanencia y continuidad con las perspectivas freirianas. Sin embargo, en el seno de ese movimiento de educación popular, entre fines de los 80, principios de los 90, se va a dar una ruptura, porque en el fondo unos van a decir que no se pueden incorporar los principios y las lógicas freirianas en el marco de un modelo neoliberal. Por tanto, más que estar, digamos, administrando el modelo heredado de la dictadura, lo que había que hacer era seguir empujando procesos de democratización por abajo, ¿no? Y seguir impulsando la construcción de movimiento social, de movimiento popular, de procesos así históricos de cambio. Entonces, y hay otra rama de educadores populares, no se va a vincular a los gobiernos de la transición y va a desarrollar un trabajo muy debilitado porque se va a perder el financiamiento de los organismos internacionales, porque muchos recursos que provenían de afuera van a ser canalizados vía algunas agencias estatales, y bueno, va a surgir con mucha fuerza, así en la década de los 90, el concepto de la autogestión, ¿no? Como una forma de poder darle sustento, respiro y funcionamiento a los espacios de educación popular. Y paso al cuarto momento,
para no extenderme mucho con los tiempos y por lo menos llegar a plantear lo que quería señalar. Y es que Freire también está vivo en la actualidad, ¿no? Me salto rápidamente y bueno, se podrían decir muchas cosas sobre cómo a lo mejor el legado freiriano va vinculándose con los ciclos de movilización estudiantil, pero me quiero saltar hasta a la presencia de Freire en la actualidad en el marco de lo que es la revuelta popular iniciada el 18 de octubre del 2019 y el proceso constituyente que está abierto también hoy día en la sociedad chilena, porque Freire ahí yo diría ha vivido de dos maneras, ¿no? Por un lado, en el conjunto de asambleas territoriales, de espacios organizativos que se levantaron de manera, no sé si de manera tan espontánea, pero sí de manera autónoma en el contexto de, como del estallido social, por así decirlo, y no es raro encontrar en múltiples de esos espacios instancias de formación política, de autoeducación popular, de autoformación, comisiones, espacios internos, etcétera, pero que en clave freiriana, promoviendo la idea de la dialogicidad, de la concientización, promoviendo, digamos, principios que uno diría son profundamente freirianos, eh, empezaba a autoeducarse, digamos, la sociedad civil en torno a los desafíos que estaba planteando la coyuntura, ¿no? Sobre todo el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Qué era una Asamblea Constituyente? ¿Cuál era su relevancia? ¿Por qué era importante terminar con la Constitución heredada de la dictadura cívico-militar, etcétera, ¿no? Una serie de cuestionamientos de esa naturaleza, pero que se van a traducir en clave como de autoformación política, ¿no? Y de autoeducación política. Donde, insisto, ahí yo creo que hay una beta freiriana como súper importante. Y después, también en la actualidad, la segunda beta está directamente vinculada con el debate constituyente, ¿no? Nosotros estamos desde este año, no me acuerdo ahora específicamente la fecha en la que se inauguró y se abrimos también desde las calles el proceso constituyente, y ahí, bueno, se está terminando solamente de definir como el reglamento interno, las lógicas de funcionamiento, ya se va a empezar a trabajar en las comisiones y en las discusiones por área, pero en el área de educación, una de las consignas que viene siendo levantada por organizaciones populares, por organizaciones docentes, es la consigna de la educación pública, comunitaria y popular. Educación pública, comunitaria y popular. Y esa consigna tiene como uno de sus referentes, por supuesto, un referente grande vinculado a la historia de las luchas por la educación en nuestro propio país, pero uno de sus referentes es la experiencia de la educación pública popular impulsada por Freire en el marco de la Secretaría de Educación de Sao Paulo entre el 89 y el 91, ¿no? La lógica de ahí de que la educación pública, si es que pretende ser efectivamente emancipatoria, si pretende contribuir con los procesos de transformación social, tiene que ser radicalmente democrática, ¿no? Y eso implica democratizar la gestión, democratizar el currículum, democratizar cuestiones asociadas a materia, digamos, de carácter evaluativo, digamos, democratizar el conjunto de lo que está asociado con la cultura escolar. Y esa idea, como les digo, que podríamos decir muy freiriana, está en la médula de la propuesta y de los debates constituyentes en la actualidad, ¿no? Entonces, sin duda que Freire está vigente, sin duda que Freire está en las luchas como contemporáneas de la sociedad chilena y por lo mismo que homenajearlo hoy día, la mejor forma de homenajearlo es seguir luchando por impulsar transformaciones en la educación, ¿no? Y en ese marco entiendo que también se inscribe esta actividad, así que bueno, lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias, Livia. Muchísimas gracias, Fabián. Súper potente, ¿no? La verdad, vinculado incluso con lo que decía Alfonso, tenemos que escribir esa historia, ¿no? De la continuidad de esas luchas, de la formación de los jóvenes. Mercedes Ruiz es investigadora, es una amiga muy vinculada, muy comprometida con la educación popular y los movimientos de diferente tipo. Es académica de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y también integrante del sistema de investigaciones en México, y ha trabajado mucho sobre el tema del derecho a la educación y los movimientos sociales y la educación en movimientos sociales, ¿no? Así que bueno, Mechi, muchas gracias por estar. Ahora sí. Ahora sí que aquí en México todavía buenas tardes a todas y todas. Es un gusto estar aquí
verles la cara a mis colegas y amigos argentinos y de otras latitudes. Pues ayer tuvimos un terremoto, antier, perdón, entonces estamos todavía un poquito asustadas. Y hoy murió el rector de mi universidad, entonces doble susto, ¿no? Como que sí hay un choqueo, digamos, en cuanto a la manera como nosotros preparamos nuestra presentación de hoy en día, pero ya lo que les voy a comentar, bueno, sí se rompe por dos de estos hechos, ¿no? Lamentablemente el COVID sigue haciendo sus travesuras. Yo misma tuve COVID y estoy aquí y me siento realmente congratulada y agradecida de estar aquí después de que hoy nuestro rector pues partió lamentablemente. Bueno, voy a tratar ya retomar la discusión en términos de la herencia del pensamiento pedagógico en América Latina a partir de la obra de Paulo Freire, a casi 100 años de su nacimiento. Hoy estamos muy pronto a cumplir, él nació el 19 de septiembre del 2021 y bueno, estamos algunos días realmente de la celebración. Mi inscripción en el campo de la educación de adultos y popular, como yo le llamo, y desde ese lugar lo que yo vengo planteando es pues la importancia del pensamiento pedagógico de Paulo Freire y sus aportes obviamente al pensamiento latinoamericano, tanto en los procesos de formación de sujetos, en lo individual y en lo colectivo, y en la construcción de conocimientos y saberes emancipatorios a partir de la escucha, el diálogo, el encuentro con otros, tal como lo muestra el gran pedagogo en sus múltiples obras y sus enseñanzas pedagógicas y políticas en Brasil, Chile, África y en otras latitudes del mundo. En efecto, la lectura del mundo y de la realidad para su transformación se resignificó en una postura ideológica para el pensamiento pedagógico latinoamericano y configuró el campo de la educación popular, dejando una gran huella en diversos profesionales, activistas políticos vinculados con la educación, pedagogos, sociólogos, antropólogos, politólogos, educadores populares y de otras disciplinas en las universidades y en los centros de formación. La presencia de Paulo Freire es importante. Escuché un poco de lo que el colega Fabián estaba como comentando a partir de las diferentes etapas del pensamiento pedagógico latinoamericano. En el caso de Paulo Freire, perdón, en el caso de Chile, ¿no? Entonces, lo que yo tendría que plantear es que en México, precisamente por la historia, si hacemos como el periodo de más auge de la educación popular y lo que en México estaba sucediendo, estoy hablando del movimiento estudiantil de 1968, tenemos tres momentos en donde la presencia universitaria sí está vinculada con el pensamiento pedagógico de Paulo Freire. Uno tiene que ver con el movimiento estudiantil de 1968, donde los estudiantes no solamente las consignas eran para la cuestión del acceso a la educación superior, sino eran de alguna manera propuestas de una lucha más amplia y vinculada con la sociedad civil, con la población obrera y la población campesina. Ese es un momento histórico muy fuerte en donde Paulo Freire estuvo presente, digamos, en términos de reflexiones y en términos de ir buscando alternativas pedagógicas, alternativas políticas, sobre todo aquí estamos más en el terreno de lo político, pero como bien señalaba Freire, no podemos hablar de lo político si no hablamos de lo educativo, y como bien señalaba Gramsci, no podemos hablar de lo político si tampoco hablamos de lo educativo. Entonces, se pueden encontrar ahí algunas pistas, algunas huellas del pensamiento freireano. Otra, en ese mismo periodo, digamos, tiene que ver mucho con el trabajo de las comunidades eclesiales de base y con las parroquias, donde la presencia de Paulo Freire fue muy importante
para desarrollar diversas acciones de trabajo popular en los barrios, no solo de la Ciudad de México, sino del país en su conjunto. Entonces aquí lo que nosotros encontramos es la presencia de Paulo Freire, pero vinculado sobre todo al trabajo de comunidades eclesiales de base, particularmente con los jesuitas. O sea, ahí sí es un rasgo muy, muy importante. Se puede observar la presencia de otras congregaciones, pero sí el trabajo popular de barrio y en el caso de México, pues los jesuitas sí jugaron un papel fundamental en recuperar parte de los ideales de Paulo Freire y ponerlo en juego ya en la educación y construcción de este sujeto popular. Hay otro momento histórico, pero mucho más reciente. Uno tiene que ver con la desaparición de los 43 normalistas, en donde también la memoria a Paulo Freire obviamente se hizo necesaria para discutir acerca de cuál es el sentido de la educación y cuál es el papel, en este caso de los normalistas rurales, que fue una propuesta educativa que se construyó después de la Revolución Mexicana. Nuestras escuelas normales, tal como se conocen en este momento, fueron fruto de la Revolución Mexicana, fueron fruto de la mística de la Revolución Mexicana, y para muchos en nuestro país es la única alternativa para poder estudiar. Una persona que vive en una comunidad rural en condiciones de vulnerabilidad y que tiene deseos de estudiar, la única opción es precisamente estudiar en las normales rurales y además tener la posibilidad de contar con un trabajo porque acceden directamente a las escuelas. En este contexto también de muy fuerte en el sentido, pues sobre todo de la historia y la política en México, este acontecimiento también es otra marca, digamos, la desaparición de los normalistas y la presencia de Paulo Freire, pero sobre todo para trabajar con los normalistas. Tienen son grupos que son formados a través de la ideología pues maoísta de Lenin, tenemos algo, pero bueno, ellos lo que hacen es también incorporar en sus lecturas la obra de pensadores latinoamericanos y entre ellos está la obra de Paulo Freire, ¿no? Entonces, cuando se plantea desde qué lugar se está leyendo Freire, pues se está leyendo desde el papel que a los maestros normalistas ellos consideran, porque parte del ideario, bueno, aquí tendríamos que mencionar también a históricos, profesores del normalismo, que estuvieron articulados al movimiento también guerrillero en México, digo, posterior al 68. Hay dos profesores que estudiaron en esta normal donde se parecieron los alumnos, pero ellos tenían un trabajo popular en el estado de Guerrero. Entonces, son dos como ideólogos, dos políticos, dos activistas que luchaban por la mejora no solamente de las normales, sino sobre todo de la zona de Guerrero. Es una zona compleja en este momento y lo fue, pero fue como la cuna digamos, la cuna de la guerrilla, ¿no? Por eso las normales rurales han sido golpeadas, o sea, no es fortuito esta represión constante que se tiene de estas normales, porque aquí se forjaron, digamos, Lucio Cabañas, que fue un profesor rural y que fue un guerrillero. Y diríamos, la presencia más fuerte seguramente es la de Lucio Cabañas. Y después tenemos otro momento histórico donde la presencia de Freire se hace patente, que tiene que ver con otro movimiento estudiantil, pero otro movimiento estudiantil de otro corte, de otra naturaleza, en donde los estudiantes aprendieron mucho del movimiento juvenil de Chile, que fue el movimiento más de 131, yo soy más de 132. Fue un movimiento que surge y emerge en una universidad privada, y eso es como lo inédito, porque algunos esperaban que como desde una
universidad privada se está construyendo, digamos, un sujeto político y un sujeto pedagógico. Es como una de las preguntas que varios colegas que trabajan desde la perspectiva de Freire, pues vienen acompañando a diversos movimientos sociales, ¿no? Pero yo lo que quiero destacar como de estos tres cortes muy grandes, pero donde se enseñó a Freire fue en nuestras universidades, o sea, en la Universidad Nacional Autónoma de México y otras donde nuestros profesores, y aquí estoy hablando como parte de ese grupo que fue formada por, uno, tenían una relación directa con Paulo Freire, fueron formados por Paulo Freire, digamos, acompañaron la construcción de este pensamiento pedagógico latinoamericano, y también tiene que ver con teólogos de la liberación. O sea, quien enseñaba a Freire eran los teólogos de la liberación. Entonces, este es como, me parece, una huella y una marca importante. Por una es los teólogos de la liberación y por otra parte, colegas intelectuales formados bajo la figura de Paulo Freire. Entonces, son tres hitos, tres momentos distintos. Pero algo así que me llama en este momento la atención en el caso mexicano es que hay un impacto muy fuerte por la presencia de Paulo Freire en Estados Unidos. Y me estoy refiriendo a Peter McLaren y a otros colegas que trabajan desde la pedagogía crítica y que llega a México desde otro lugar. O sea, ya no es Paulo Freire, sino ya es todo el movimiento de la pedagogía crítica, algunos plantean de la pedagogía emancipadora, en donde la presencia de Paulo Freire es como el nudo que articula las prácticas pedagógicas al interior de las universidades. Y esto sí es de llamar la atención porque varios intelectuales mexicanos que son formados en los Estados Unidos vienen con este pensamiento de teoría crítica o teoría pedagógica crítica, pero a partir de otros referentes y obviamente la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, como bien lo señaló Fabián, ¿no? Eso me parece que es importante resaltar. Yo estuve revisando en esta idea de qué se lee o cómo se lee a Paulo Freire, y así como tratando, que me parece que tendría que ser como una investigación a largo plazo, Lidia, de qué se lee acerca de Paulo Freire. Si nosotros revisamos en este momento diversos textos que hacen referencia a Paulo Freire, qué se lee y cómo se está leyendo a Paulo Freire, pues uno no deja de asombrarse la presencia de la pedagogía del oprimido, ¿no? Las primeras obras de Paulo Freire, la referencia a esta pedagogía del oprimido, prácticamente en todas las obras, ¿no? También llama la atención esta forma de resignificar de nadie educa a nadie, en todos nos educamos. Una cuestión también importante que se hace patente es esta imbricación o esta relación entre lo político y lo pedagógico que había mencionado anteriormente, porque no se puede hablar de lo pedagógico si no hablamos de lo político y no podemos hablar de lo político si no hablamos de lo pedagógico. Entonces, esa es como también una marca que está presente. Y esto articula necesariamente con el tema de los movimientos sociales muy distintos, digamos, o de otro corte o de otra naturaleza, porque en México no pasamos por una dictadura como fue en el caso de Chile con Allende, o en la Argentina, o en Brasil, en fin, en toda la cuestión más de Sudamérica, sino fue como otra construcción, digamos, en términos de la formación política mexicana, pues con un PRI de 80 años, y recientemente con la alternancia partidista con el Partido Acción Nacional, que es un partido de derecha, con el retorno del PRI de nuevo, con Peña Nieto en el periodo reciente, y por primera vez, digamos, en México, llega al poder un candidato de centro izquierda. O sea, esto
a lo mejor para ustedes forma parte de la vida política, democrática en su país, pero para México es un proceso que estamos viviendo en los últimos años. Si consideramos que hay como un avance significativo en términos de democracia partidista, con la presencia de las diferentes fuerzas políticas en la realidad mexicana. Entonces, como señalaba anteriormente, con la presencia de López Obrador al país y anteriormente fue regente de la Ciudad de México, que es donde yo radico. También el pensamiento de Paulo Freire se hizo presente para ir como construyendo trabajo más de corte barrial en las zonas en principio de la Ciudad de México, pero más allá de la Ciudad de México, y se empezó a construir esta, digamos, como tradición de las ciudades educadoras desde la perspectiva de Paulo Freire. O sea, cómo ir construyendo ciudades educadoras, ciudades en donde se reconozca la educación también más allá de la escuela, la recuperación de los saberes y el conocimiento local que se construye en las diversas organizaciones políticas y sobre todo en el caso de la universidad en donde yo laboro, su relación con movimientos, pues con movimientos de base y con el acompañamiento de las protestas, digamos, o luchas políticas que hoy vive nuestro país. O sea, hay algo que nos ha marcado también en los últimos años, además de esta democracia partidista, que es la violencia y el narcotráfico. O sea, tampoco uno no puede no tenerlo presente en nuestra vida diaria, en la vida de las escuelas, en la vida de las organizaciones sociales, políticas y también en la vida de nuestros educadores populares, que son, eso sí, respetados por el narcotráfico, ¿no? Los profesores, los educadores populares, pero también es una situación bastante compleja que uno tenga participando en un círculo de estudio o en un círculo de adultos a un hijo que trabaja en asuntos de violencia de esa naturaleza, ¿no? Entonces, es otra realidad, pero que también está presente aquí. Hace 2 años, en 2018, en un encuentro precisamente de Paulo Freire, nos encontramos colegas de Argentina, México y de otras latitudes de América Latina. Y bueno, ¿qué es lo que se observa en términos de la presencia? Obviamente que el eje fundamental fue la vigencia del pensamiento de Paulo Freire, sobre todo a partir de la lectura de la pedagogía crítica, y los intelectuales de Estados Unidos, me refiero a todos los académicos o profesores universitarios de California, entre ellos Giroux, pero otros más que fueron como posicionando y ligándose sobre todo a los movimientos chicanos, a los movimientos de las minorías, también tiene su repercusión en el caso mexicano. Y lo que yo me mencionaba es anteriormente fue el movimiento más de 131 y más de 132, y lo que se plantea es cómo recuperar el pensamiento freiriano en esta idea de la formación y construcción de una participación política estudiantil. Porque en el caso de Argentina, lo que conozco, y en el caso de Chile, hay una inscripción ya política, o sea, varios de ustedes participan en una organización política, es distinto a la tradición mexicana, con esto quiero, no, es distinto a la tradición mexicana, y entonces aquí lo que se planteaba en el marco de este movimiento es precisamente cómo ir construyendo con la presencia obviamente con la participación de estudiantil, esta acción política para vincularse a los movimientos y acciones políticas. Tenía una colega que decía cómo los estudiantes de la Ibero, que son sectores, digamos, de clase alta o muy alta, decía, bueno, mientras en la UNAM tomamos la calle,
los estudiantes de la Ibero piden permiso para cruzar la avenida y por molestar el tráfico, digamos, por molestar el tráfico de las avenidas. Mientras en la UNAM tomamos la calle, los estudiantes de la Ibero marchan por las banquetas para no entorpecer. Entonces, esto resulta así como muy, muy inédito en términos de otras formas de participación estudiantil de corte política, y les vuelvo a repetir, donde el pensamiento de Paulo Freire está presente. También ha estado presente en los últimos movimientos estudiantiles en la Universidad Nacional Autónoma de México por el aumento de cuotas. Estuvo presente y los profesores, en particular, uno de ellos que trabajó con Freire tenía círculos de estudio con los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras para ir acompañando este movimiento. Entonces, este movimiento estudiantil, por lo tanto, lo que yo observo en términos de la lectura de Paulo Freire es la presencia universitaria, digamos, o la presencia de Freire vinculado a los movimientos estudiantiles universitarios o vinculados a este movimiento de las escuelas normales. Entonces, yo creo que son marcas importantes, a diferencia de lo que planteaba Fabián, ¿no? Más vinculado a luchas, digamos, con la especificidad de lo que ha implicado el retorno a la democracia y las luchas en el caso chileno. También hay otras reflexiones de otra naturaleza, tratando de hacer un comparativo entre Freire y los teólogos de la liberación, ¿no? En el sentido del posicionamiento ético-político respecto a las luchas y los movimientos sociales en el caso de México, y la opción preferencial por los más pobres. Entonces aquí se hace referencia a un sacerdote jesuita que fue asesinado en la Universidad de Guatemala, que estaba vinculado a los movimientos sociales precisamente de ese país. Y bueno, la lectura que hacen algunos colegas es esta articulación entre el movimiento, entre el pensamiento freiriano y el pensamiento de este jesuita, que tuvo como un impacto como muy fuerte. Otro aspecto que también, Freire estuvo en México en 1982. Él visitó México, se acercó con organizaciones civiles, con el Instituto Nacional de Educación de Adultos, y recorrió buena parte de algunos centros en donde se trabajaba el pensamiento de Paulo Freire. En México, a nivel de educación básica, hay, así como está la escuela de Montessori, tenemos la escuela de Paulo Freire, ¿no? Entonces yo voy a estudiar mi educación primaria o mi educación básica en la escuela de Paulo Freire, y todo el diseño curricular y tipo de materiales y tipo de reflexiones se realice en función de este pensamiento, y los chicos tienen que realizar trabajo con las comunidades más cercanas en donde se ubica la institución escolar, pero también tratan de articularse con una comunidad rural en condiciones vulnerables para alfabetizar a la población. En México tenemos cerca de 31 millones de rezago educativo. De este 31 millones, 5 millones son mujeres, 5 millones son mujeres del medio rural y pertenecen a pueblos originarios. Los estudiantes realizan un trabajo para alfabetizar a este grupo de población. En este sentido, yo lo que planteo es que la resignificación del pensamiento de Paulo Freire pues es muy distinto a lo que ha sucedido en otros países. Uno, la ubicación en primer lugar en términos de formación, en términos de las lecturas freirianas en las universidades, tanto públicas como privadas. Uno. Segundo, la articulación del pensamiento de Paulo Freire con los movimientos estudiantiles. Me estoy refiriendo a los de la Universidad Nacional Autónoma de México, como al movimiento Más de 131 que se dio en la Universidad Iberoamericana,
Un tercero tiene que ver con la presencia de Paulo Freire, particularmente en comunidades eclesiales de base y en las parroquias, y ahora la inscripción de Paulo Freire desde el pensamiento, desde intelectuales que no viven en México, sino en los Estados Unidos. Entonces es como una pequeña síntesis que logro articular en este momento. Súper interesante, Mechi, muchísimas gracias. Se articula con lo que plantearon Alfonso y Fabián, ¿no? Como un recorrido de la historia reciente y de los diferentes modos en que Freire aparece. Les paso algunas preguntas que surgieron ahí y vamos armando, Fabián y Mechi, un cierre a este encuentro, si no se va a hacer además muy largo. Si Nano lo logra, o si me manda un audio, que le dije mandame un audio, si no, y lo paso, ¿sí? Entonces, hay dos preguntas, por lo menos de las cosas que aparecieron, les comento dos cosas. Uno especial para Fabián, otra para Mechi, y una cosa más general que se me ocurre a mí. Para Fabián preguntan si puedes ampliar el aporte de Freire en la reforma agraria, y su continuidad o no en el presente de ese aporte. Para Mechi yo le quisiera preguntar también cuáles son las vinculaciones entre freirianos de Estados Unidos, ¿no? Que tú mencionabas, de entre las millones de cosas que se me ocurren, pero bueno, y en los movimientos populares o la situación de Freire en México. ¿Cómo sería esa vinculación? Y la segunda cosa, que es un comentario, para si se les ocurre algo, como una de las cosas más generales que me pareció de las tres participaciones, es por un lado la larga tradición de la educación popular, ¿no? Que ancla y ancla y ancla, por lo menos en los movimientos de los 60 y los 70 más radicalizados, y después sufre diferente tipo de traducciones. Me parece que eso es muy, muy interesante para ver cuáles son esas traducciones hacia la universidad, hacia la democracia, hacia la transformación de la Constitución, en fin, ¿no? Como otras lógicas. Y por otro lado, la articulación entre las izquierdas y el pensamiento cristiano, que aparece todo el tiempo, ¿no? En las ponencias de los tres. Entre las millones de cosas que se me ocurrieron, bueno, si quieren tomarse 5 o 10 minutos para hacer alguna reflexión de estas preguntas o de lo que a ustedes les parezca, y vamos cerrando, ¿sí? Con respecto a la pregunta que solicita como profundizar en el aporte de Freire en el proceso de reforma agraria, bien, aquí es importante señalar de entrada que Freire va a estar trabajando directamente con las principales instituciones, digamos, educativas que están trabajando con la redistribución de la tierra, ¿no? Jacques Chonchol, quien fue responsable de ICIRA y posteriormente en el gobierno de Salvador Allende fue ministro de Agricultura, fue quien recibió de primera mano el manuscrito de la pedagogía del oprimido de Freire, ¿no? Y quien también fue el principal responsable de traer a Freire a trabajar en ICIRA, INDAP y CORA, en esas tres instituciones. Tenía muy claro que el tema de la reforma agraria, Jacques Chonchol era militante del MAPU, un partido que se desprende de la democracia cristiana por izquierda, pero tenía muy claro que el problema de la reforma agraria era mucho más complejo que la distribución de las tierras, ¿no? El problema de la superación del latifundio y de esa estructura de dominación. La estructura de dominación asociada al latifundio y a la gran propiedad de la tierra tenía un componente cultural muy arraigado en nuestra sociedad, ¿no? El latifundio empieza a perder fuerza en Chile precisamente con la reforma agraria del 67, y Jacques Chonchol fue muy claro en eso. Transformar la estructura de dominación del campo implicaba transformaciones culturales por parte del campesinado. Y en ese contexto, ciertos sectores de
de la iglesia, si no me equivoco, de una congregación jesuita acá en Santiago de Chile, le dice, bueno, Freire viene a desarrollar toda esta experiencia en Brasil, le comentan un poco el trabajo que desarrolló en procesos de alfabetización en el gobierno de Goulart, y decide incorporarlo con esa tarea, ¿no? Con la tarea de que en el fondo contribuyera a diseñar un método de alfabetización que permitiera generar transformaciones culturales dentro de las organizaciones del campesinado que se están beneficiando con la distribución de la tierra en el marco de la reforma agraria. Entonces, en ese marco, Freire trabajó con sindicatos campesinos, con propietarios que, digamos, fundamentalmente a través del proceso de sindicalización campesina, habían accedido a la tierra y requerían, por supuesto, saber administrarla, ¿no? Entonces, se despliega el método psicosocial de alfabetización, y Freire desarrolla una pugna también con los extensionistas, con quienes en el fondo consideraban que bastaba solamente con capacitar en términos técnicos al campesinado para hacer más productiva esa tierra a la cual estaban accediendo en el marco de la reforma agraria. Porque va a sostener, bueno, ahí está ese libro, Extensión o Comunicación, que precisamente ese debate, ¿no? El debate que le abre a los extensionistas y les dice la transformación de la cultura, la transformación de la comprensión del mundo, es un proceso mucho más complejo que implica, digamos, el desarrollar la capacidad de comprender la realidad, ¿no? Y de comprender el mundo y de construir proyectos, de generar procesos organizativos, etc. Entonces, acá en Chile nosotros hemos desarrollado investigaciones con campesinos que se alfabetizaron con Freire, ¿no? Algunos de ellos militantes también del MCR, el Movimiento Campesino Revolucionario, que era la facción campesina del MIR, del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria. Y hay una frase que yo siempre la recuerdo porque es una frase así como muy potente, y que nos la decía una compañera campesina, y nos decía: después de alfabetizarme en esa escuela, en ese espacio que tuvimos con el método psicosocial, cambió mi postura corporal. Yo aprendí a mirar a los patrones de frente, ¿no? Y aprendí a levantar la mirada para hacerme escuchar. Y un poco, yo diría, en esa línea es como la lógica de lo relevante y lo más profundo y lo que más se ha valorado también del método de alfabetización en el proceso de la reforma agraria. Cómo contribuyó con el alza de la conciencia campesina, ¿no? O cómo contribuyó con eso, con la politización de este sector social, que también para ciertos sectores de la izquierda chilena era representante de los sectores más retardatarios, más conservadores. Toda la línea obrerista de la izquierda chilena, como en toda América Latina, consideraba al campesinado incluso como un sector social conservador, ¿no? Entonces, bueno, Freire como que permite ahí y permite ir generando transformaciones educativas y culturales en esa línea, que me parecen súper importantes de rescatar, ¿no? Porque también les permite abrir una discusión al interior de la izquierda. Freire, a partir de esa experiencia con la reforma agraria, discute con la naciente izquierda, con la nueva izquierda chilena. Y bueno, desde la discusión en torno al sujeto, en la que Freire siempre les dice que el sujeto de la liberación es un sujeto plural, ¿no? La lógica obrerista, hay algunos relatos de Freire, conversaciones que tuvo cuando vino a Chile en la década de los 80, en la década de los 90, donde narra algunas de estas conversaciones que tuvo con militantes a lo largo de su vinculación con Chile. Por tanto, la reivindicación del campesinado también como un sujeto de cambio, y por otro lado la crítica a la vanguardia, ¿no? Todo ese capitulito donde le da al liderazgo revolucionario, le pega al vanguardismo, a las lógicas verticales,
era una crítica explícita a los grupos estudiantiles y a los grupos como de la izquierda revolucionaria que estaban muy pegadas con ciertas estructuras, ¿no? Y hay también una anécdota donde Freire le hace papilla un afiche que elaboraron para la alfabetización sindical, que era una suerte de mano desde la cual caían letras, ¿no? Sobre la cabeza de unos trabajadores. Y bueno, Freire, por supuesto que ahí argumenta que esa es precisamente la lógica bancaria, que no tiene nada liberador, etcétera, etcétera. Entonces, permitió ahí poner en jaque, permitió generar y abrir discusión y debate al interior de la izquierda, en clave, por supuesto, liberadora, que marcó a una generación súper importante, ¿no? Cuando uno habla con gente que estuvo vinculada con Freire, decía es que lo escuchábamos y todo lo que decía nos hacía sentido. Uno iba ahí porque quería colaborar con procesos de alfabetización y le hacía sentido la vinculación entre la práctica de alfabetización con todo el proyecto y la militancia política que llevábamos a cabo. Por otro lado, todo lo que aprendimos con Freire, otra cuestión que reivindicaban, nos permitía abrir toda una discusión al interior de nuestros partidos en torno a la democratización de la toma de decisiones, de la discusión política al interior de los partidos. Sí, por ahí yo creo que podría decir algunas cositas. Disculpen si me extendí. Esta pregunta que mencionaba Lidia sobre la presencia de intelectuales o académicos de universidades de Estados Unidos, me refiero que en el caso de México, digamos, se lee a Freire desde Henry Giroux o desde Peter McLaren, que seguramente ustedes han tenido oportunidad de leer. Pues uno no puede no dejar de olvidar la figura de Peter McLaren con el Che Guevara aquí a un lado, la Virgen de Guadalupe y todos los emblemas como de lucha de México y en general de América Latina. A eso me refiero, Lidia, que quien ha colocado, si yo hago como un análisis desde dónde se está leyendo Freire y cómo se está leyendo Freire, me refiero a este autor como un autor de segundo orden que se incorpora en la teoría crítica o en la pedagogía crítica en México y que, digamos, resulta fundamental en la formación de estudiantes en el área de educación. Pero además ellos logran hacer un trabajo directo con estudiantes de minorías o de comunidades chicanas, diríamos, con grupos de mexicanos que se incorporan a las universidades y van construyendo como una pedagogía de lucha al interior de las universidades, pero también de los derechos ciudadanos, ¿no? De los derechos como estas minorías. Desde ese lugar, pues están construyendo otro tipo de narrativa. A eso me refiero. Pero llega a México, digamos, la pedagogía crítica a partir de estos autores que tienen como matriz teórica a Paulo Freire. O sea, Paulo Freire, en ocasiones, cuando uno va a cualquier universidad de Estados Unidos, de Canadá, yo lo observo mucho más fuerte su presencia que en México, digamos. Si yo voy en este momento a la universidad, tendría que buscar quién en este momento, digamos, está discutiendo el pensamiento de Paulo Freire. Hace unos 3 meses se discutía en la Universidad Iberoamericana con 2 invitados más desde la perspectiva de Iván Illich, en donde, no sé si provocativamente, que yo espero que así sea, señalaron que ya que no era vigente el pensamiento de Paulo Freire en este momento. Me parece que lo hicieron más bien como para provocar el diálogo y para que uno respondiera a ese planteamiento, ¿no? Porque lo que seguimos señalando es que Paulo Freire es vigente, desde luego, en la pedagogía y en su articulación, digamos, con las luchas o acciones ciudadanas. No, en el caso de México no es como lo plantea Fabián, que alude al partido, que alude al movimiento social, sino más bien en el marco de acciones ciudadanas en defensa de los derechos, también con grupos que en este momento, de acuerdo a la política educativa, se les etiqueta como educación inclusiva, que se refieren a comunidades indígenas, que se refieren
a comunidades afrodescendientes y a personas con discapacidad. Si yo en este momento dijera, voy a revisar movimiento zapatista y las escuelas zapatistas, digamos que es otro movimiento fuerte en el caso de México, y quiero ver desde ese lugar, digamos, cómo se hace presente Paulo Freire en esta construcción de las escuelas zapatistas, cómo aparece Paulo Freire. Por eso le planteaba un poco a Lidia que parte del trabajo que tendríamos que hacer los invitados y los interesados es ir como deconstruyendo este ejercicio de la lectura de Paulo Freire articulado con los movimientos sociales. Y me parece que en ese sentido yo colocaba como varios planos, uno que tiene que ver con el movimiento estudiantil del 68, otro que tiene que ver con movimientos más recientes, que están vinculados con el alza de cuotas en el caso de México, pero también con otro tipo de luchas. Otro tiene que ver con Ayotzinapa, el movimiento de Ayotzinapa, y desde luego el movimiento zapatista, ¿no? Porque toda la zona zapatista tienen sus propias escuelas y varios de sus planteamientos tienen que ver con esta cuestión del diálogo, la escucha, la reflexión, el partir del mundo inmediato. Yo había comentado que Paulo Freire estuvo presente en México en los años, pues sí, yo creo que en 1982, y visitó a Linnea porque supuestamente Linnea realizaba su alfabetización a partir del planteamiento de Freire. Y lo primero que él dijo, que señaló, esto no es digamos, la metodología de diálogo, ¿no? Sí puso como un poco en cuestión, y cuando visitó estos institutos Paulo Freire, es cuando en conversación con los educadores populares decía, sí, así se debe de trabajar, ¿no? Entonces, tenemos por una parte la cuestión institucional de un organismo dedicado a la educación de adultos y por otra parte, estas escuelas alternativas que tienen como centro y como eje de la acción pedagógica el pensamiento de Freire y que se vinculan además con las comunidades rurales y comunidades aledañas. A eso me refería un poco, Hilda, perdón, Lidia. Y me parece que desde ese lugar tendríamos que hacer la lectura también de estas escuelas zapatistas. O sea, qué tanto, digamos, los ideólogos en donde están colegas que yo conozco, que es el Morral Educativo, digamos, es un movimiento, o movimientos de género que se han impulsado fuertemente en México y seguramente en toda América Latina frente a esta cuestión de la violencia de género, ¿no? ¿Qué tanto aparece o qué tipo de pedagogías están presentes o desde qué lugar se está discutiendo? Súper potente, tomamos el guante, Mechi, vamos a armar proyectos de investigación en esas líneas que son realmente lugares de interlocución regionales, ¿no? Del continente, muy potentes para pensarnos en el marco de una tradición, ¿no? Pensar incluso la Universidad la ULPE, la que estamos empezando a construir, como una novedad, pero en el marco de una larguísima tradición latinoamericana, no es solamente argentina, de articulaciones entre la educación popular y los movimientos sociales, ¿no? Y las izquierdas y el pensamiento cristiano, y etcétera, etcétera. Así que bueno, Mechi, mil gracias, súper interesante el aporte tuyo y el de los compañeros que se tuvieron que ir, así que les agradezco muchísimo su tiempo, a los panelistas, a los asistentes, a los que están en YouTube, que son también varios. Hay varias preguntas que formularon súper interesantes que nos quedan para el próximo panel o para la investigación que vamos a armar ahí con la Iberoamericana también. Así que bueno, muchísimas un gusto. gracias. Saludos. Gracias.